buenas noches, bienvenidos al Medio Digital en la Mira, donde abordaremos temas relacionados al home office y su impacto en nuestro país. En el Perú, más de 250.000 personas realizan trabajo remoto desde que inició la pandemia. Para evitar que los empleadores exijan tareas fuera de la jornada laboral bajo esta modalidad, el gobierno implementó la norma de desconexión digital. En esta oportunidad me encuentro con el doctor Julio Aparicio, abogado laboralista del estudio Galvez Monteagudo. Con él abordaremos la norma de desconexión digital en el Perú. Muy buenas noches, doctor. Es a raíz de la pandemia que surgen varias normas para facilitar el teletrabajo o el trabajo remoto en el Perú. Efectivamente, se dieron varias normas. Quizás la más interesante con relación y ligada a la desconexión digital es precisamente la habilitación de esta figura llamada trabajo remoto. En el extranjero tenemos, sobre todo en Europa, ya implementada muchas reglas con respecto a la desconexión digital. En Alemania en concreto se puede multar al empleador o más de 300 euros si es que llama a un trabajador, obviamente para que siga laborando después de su jornada de trabajo. La necesidad de un tiempo de desconexión digital se justifica tanto por la salud, tanto por la necesidad que el trabajador descanse o se dedique a otras actividades. El día 31 de julio de este año 2021 debe concluir la vigencia ya del trabajo remoto. Entonces, precisamente por eso que el Congreso acaba de aprobar esta nueva ley de teletrabajo. La desconexión digital ha sido desarrollada ya recientemente con el Decreto Supremo 004-2021 TR del 11 de marzo del 2021. Esta norma incorpora pues ya el desarrollo del derecho a desconexión digital. Algunos puntos importantes es que ya se establece que el trabajador no está obligado a continuar contestando, recibiendo correos y no está obligado a hacerlo después de concluida la jornada de trabajo. También se ha incorporado la figura para estos casos de los llamados trabajadores no sujetos a fiscalización, no sujetos a jornada máxima, o también a los trabajadores que realizan actividad intermitente. En estos casos se ha establecido que en 24 horas no van a tener un derecho de desconexión digital de al menos 12 horas. Y se ha también incorporado como incumplimiento laboral, ¿no?, muy grave, que se obligue, que se conmine al trabajador para que tenga que estar a disposición del empleador fuera de su jornada laboral dentro de este periodo de desconexión digital. Esto era necesario, evidentemente. ¿Se respeta o no el derecho a la desconexión digital? Estamos, creo, en una transición progresivamente, porque la norma incorpora algo muy interesante que seguramente va a ser materia ya de fiscalizaciones. La necesidad que el empleador establezca políticas para implementar, para que se cumpla con la desconexión digital. Lo que me parece que va a llevar a que cuando llegue el momento, seguramente ante denuncias ante la SUNAFIL, por ejemplo, se pueda requerir que el empleador tenga que acreditar que haya establecido y comunicado debidamente estas políticas, ¿no? Yo creo que estamos en una transición. Esta norma, como te comentaba, es reciente, 11 de marzo del 2021, y se va a seguramente ir
conociendo más con la propia ley de teletrabajo. Entonces, yo creo que en los próximos meses se va a cumplir más escrupulosamente. De hecho, hay una inercia, ¿no? Porque la situación de la pandemia nos llevó a trabajar a muchos desde casa, ¿no? En un comienzo fue prácticamente imprescindible, ¿no? Pero evidentemente quizás haya habido algunos excesos y eso es natural, ¿no? O sea, fue las circunstancias, ¿no? Ahora ya con esta normativa creo que se va a respetar progresivamente cada vez más el derecho que tiene el trabajador a la jornada de trabajo, que tiene obviamente un marco constitucional. ¿Trabajar horas extras o perder el trabajo? ¿Son estas las razones por las que muchos empleados no denuncian el incumplimiento a esta norma o a este derecho? En términos legales, las horas extras son voluntarias, no pueden ser impuestas. Yo diría, si mi empleador me va a extinguir mi contrato de trabajo porque estoy generando horas extras y de esa manera mantengo mi trabajo asumiendo estos costos, yo creo que podríamos estar ante una situación de trabajo impuesto. Y eso, la no renovación de un contrato no es tan sencilla. A lo largo de los años te podría decir que yo creo que 10 contratos de trabajo, 7, 8 que a veces uno revisa, y por eso que yo recomiendo, por favor, antes de redactar un contrato, no usen los contratos de trabajo como si fueran modelos que uno baja de internet y simplemente cambia los datos del trabajador, el nombre de la empresa. No es tan sencillo. Yo diría que de 10 contratos, 7, 8 están desnaturalizados. Así que si el empleador no me renueva el contrato de trabajo, yo creo que tengo la posibilidad de considerar eso como un despido arbitrario y quizás un despido incausado. Recordemos que el despido incausado tiene un efecto distinto, mientras que el despido arbitrario me va a llevar a tener que pagar una indemnización. El despido incausado me lleva a tener que reponer al trabajador, ¿ya? Y al reponer al trabajador por despido incausado, esa reposición va a generar que la relación laboral sea indeterminada. Entonces si yo quiero usar, si por el lado del empleador digo que si tú no aceptas estas condiciones, bueno, ya no te renuevo tu contrato de trabajo, sería un error. Y por el lado del trabajador, si creo que con eso evito con esto estoy conservando mi empleo, es una decisión que el trabajador puede tomar, pero evidentemente lo está perjudicando, ¿no? Quizás el consenso sería lo más importante. Como te digo, la ley ahora ya está aprobada, falta que sea promulgado y luego el reglamento, pero no debería el trabajador temer de plantear a su empleador el reconocimiento ahora que ya la ley está aprobada, ¿no? Y si aunque no salga promulgada, aunque demore, yo creo que todo empleador siempre está llano a reconocer esto en la medida que lo converse, se practique, ¿no? Quizás no se va a asumir el 100%, pues también no creo, pero sí un porcentaje de los costos. Estamos hablando probablemente de 15 soles, 20 soles, si lo ves en electricidad, en el uso proporcional, quizás 30 soles. Y en qué baso mi cálculo, en el promedio en las tarifas que hoy día están bastante baratas para acceder al internet, ¿no? Y con los servicios que están. Entonces, quizás a veces es un exceso de un temor que en realidad no está justificado,
y pues, si fuese un empleador, quizás un empleador que no se está poniendo en el lado del trabajador en estos momentos en donde las circunstancias hacen que haya que ser más solidario. Solidario en el sentido de que, vamos, todos están atravesando problemas. Creo que no hay nadie que no haya sufrido con un pariente enfermo de COVID, con un fallecido enfermo de COVID, con un amigo con COVID, o uno mismo enfermo de COVID. Entonces, estamos en un nuevo momento en donde los recursos humanos, la gestión de recursos humanos se apoya en la ley, pero no quiere decir que uno no puede hacer lo que la ley no prohíbe siempre. Entonces, ese marco siempre miedo, no está bien. Y como te digo, yo como empleador no te sugeriría decirle, ya como no quieres asumir el costo, ya no te renuevo tu contrato de trabajo, no te pago tus horas extras. En cualquiera de los dos supuestos, las contingencias son más grandes que pagar 20 soles o 30 soles mensuales. Sí, pero resulta que hay tanta informalidad también en el Perú de empresas que incluso bajo el término de periodo de prueba y ante la falta de empleo también, y con la creciente migración, ¿no? Por ejemplo, de los venezolanos, ¿no? Y este aprovechamiento también de los empleadores de bajar el sueldo, ¿no? Entonces, de alguna manera hace que también los empleados sientan un temor, ¿no? Y se vean forzados a tener que realizar horas extras para mantener un puesto de trabajo en estas condiciones. Y es algo bastante delicado, ¿no? A ver, algo importante que debe quedar claro es que los derechos laborales son derechos irrenunciables. Empezamos por ahí. Si las horas extras se generan y se pueden probar, ¿no? Aquí funciona un principio laboral que es el principio de primacía de la realidad, ¿ya? Es decir, yo tengo acá que mira todos los correos que vengo enviando y puedo tener una secuencia que demuestre que esto no es solamente una vez de vez en cuando, sino que hay evidentemente trabajo extraordinario y este trabajo no ha sido pagado, no ha sido reconocido remunerativamente. Y no lo quiero reclamar por temor a que me vayan a no renovar el contrato de trabajo. Se debe recordar que los derechos laborales son derechos irrenunciables. Por lo tanto, terminado el vínculo laboral, uno los puede reclamar. Y durante la existencia de la relación laboral constituyen actos hostilizatorios. Y los actos hostilizatorios son actos contra la dignidad. Caminos que tiene el trabajador, plantear esto como un acto hostilizatorio dentro de la relación laboral. Si no, cuando termine la relación laboral, puede reclamarlo, igual va a tener derecho. Son 4 años que demora el periodo para prescribir los derechos laborales si no los reclama. Si un empleador está en una situación de ilegalidad, ya tiene un pasivo muy grande de sanciones por infracciones laborales, sociolaborales. Ahí hay un tema interesante, ¿no? Porque de 10 trabajadores, 8 o 7 están en el régimen MIPE y las empresas dentro del régimen MIPE, micro y medio, a beneficios tributarios y frente a sanciones laborales. Pero hay otros hechos que lo que te acabo de mencionar hace un rato, la indeterminación. Un trabajador en una MIPE informal es un trabajador indeterminado. Puede ser reincorporado como indeterminado. Además, el hecho de tenerlo en informalidad, ¿ya? Evidentemente, aparte de volverlo, como te digo, nuevamente indeterminado, hay una suerte de perjuicio económico que puede haberse generado y hasta daño moral, ¿no? Porque hay empresas que, si bien están actualmente dentro del régimen MIPE, sus contrataciones laborales vienen de muchos años, incluso antes que se registraran y se acreditaran como MIPE. En esos casos le corresponde al régimen general, ¿ya? Y si le corresponde al régimen general más
el hecho de indeterminado, más el reintegro por todos los beneficios laborales, como si fuera el régimen general, más la multa. Mira, te cuento, el otro día estaba viendo un cuadrito muy, muy bueno. Un trabajador, colocación de servicios, que en realidad es un trabajador de régimen laboral en una empresa no MIPE, ¿ya? Puede generar un conjunto de infracciones, un trabajador, de 50.000 soles. Uno. Pues claro, pues yo como empleador no me queda más que te pongo en planilla, te regularizo, para tratar de que no se me multe tan abultadamente. Pero es que hay un desconocimiento muy grande en lo que es los derechos laborales y lo que, por el lado del trabajador y por el lado del empleador, lo que son las obligaciones laborales. El derecho laboral es un derecho tuitivo, es un derecho que existe para tratar de equilibrar esa relación asimétrica entre una parte más débil y una parte más fuerte, que es el empleador. Entonces, hay empleadores que por desconocimiento, no es que no tienen la asesoría legal respectiva o suficiente, y hay trabajadores que pues tienen un desconocimiento absoluto. Ahora, también hay situaciones intermedias, porque claro, yo trabajador prefiero que me paguen más y no me hagan ningún descuento, ¿no? Gano más líquido, y el empleador, yo prefiero no pagar, no tenerlo en planilla para que no registrar más costos. Pero uno y otro es saber a qué se atiende. Entonces ahí hay otro tema, porque por eso que yo dicto también el curso de ética empresarial, y hay un tema muy interesante. A veces las normas legales no son normas éticas, a veces lo ético no es legal y lo legal no es ético. Entonces, para una clase. Pero lo importante acá es que el ser informal tiene costos ocultos que pueden ser aplastantes para una empresa, ¿ya? Si es que se mantiene en la informalidad, y si el trabajador no conoce sus derechos, pues eso también le pasa factura, porque el hecho de a veces retirarse y no cobrar su beneficio social y pasan los años sin prescribir esos derechos, pues es algo que lamentablemente puede ocurrir. Muchísimas gracias entonces, doctor Aparicio, por esta noche acompañarnos en la entrevista acerca de desconexión digital. Agradezco mucho su participación y su tiempo con cada uno de nosotros. No, por favor, gracias a ti por esta linda entrevista. Muchísimas gracias.